and Katie. And Katie, So we might only have two. right. There's another. A third is coming. Mm-hmm. Katie Alabak is there. Mm-hmm. I can't hear you. Hi. Hi, Katie. Hi. Good news on early learning. Yeah. Family Tree Relief Nursery. That's fantastic. Yeah. Hola, David, Roselia, Leonor, Patricia, Lisa. Hi, Katie. Yo la vi hoy a la oficina. Oh. Mm-hmm. El mejor parte de mi día. Oh, también, gracias. So, Okay. Melissa, I think we're ready to start. We have some guests. I don't know if there's somebody Excellent. else. Thank you. So I think we should begin by introducing ourselves and explaining how this works. So, hello, I am Melissa Goff, the superintendent. Buenas tardes, gracias por estar. Creo que queremos comenzar y para comenzar vamos a empezar presentándonos. Yo soy Melissa Goff, la superintendente. Buenas tardes. And I think we will have our team introduce ourselves to you so you get to know who is here. Y pedimos que el equipo se pueda presentar para que así sepan quién está aquí. And we will Adelante. begin with David. Y comenzaremos con David. Buenas tardes a todos. David Jazmín, trabajo en el centro de bienvenida. Y soy Lisa Harlan, la superintendente del distrito. Y Patricia. Nope. Buenas noches, mi nombre es Patricia Martínez, trabajo con el equipo del Centro de Bienvenida. Y Roselia. Buenas noches, mi nombre es Roselia Francisco, también trabajo en el Centro de Bienvenida. Y Stacy. Buenas noches, soy Stacy Lee. Trabajo en el distrito, en la oficina del distrito con currículo. ¿Es correcto? Sí. Katie. You're muted. Hi, my name is Katie Alabak, and I'm working to support early learning in the district. Hola, soy Katie Alabac y trabajo para apoyar el aprendizaje temprano del distrito escolar. And Superintendent Goff, we have someone else joined from the Welcome Center, Leonor Chavez. However, her microphone and camera are not working, so I will take this opportunity and allow the team to know that she's here. Buenas tardes también. Nuestra compañera Leonor Chávez trabaja en el centro de bienvenida y no tiene acceso ahorita al micrófono o su cámara, entonces no la pueden ver, pero está aquí conectada también. Thank you. Gracias. And then Andrew is in communications and he is making sure everything works, right? Y también tenemos al señor Andrew Tomsky, que está en el departamento de comunicaciones, asegurándose de que todo esté funcionando. And I think we have one parent here tonight so far. Is that correct? Tenemos del público solamente a un padre o que está presente. ¿Es correcto eso? Pienso que sí. Pero recordamos esta cita, esta reunión para los otros padres y para el público también.
But we're recording for other parents and kind of the public. So if there's information that would be important to share, I think that would be a good time to do it. Como recordatorio se está, como dijo la asistente superintendente Harlan, se estará grabando esta reunión para que después, si hay alguna información importante que se comparta, se pueda también obtener en un futuro. I think we will start by talking a bit about COVID-19 and where we are with health and getting students back to school. And then we will talk a bit about distance learning. Muy bien, creo que vamos a comenzar hablando un poquito sobre el COVID-19. Queremos hablar de dónde nos encontramos en cuanto a eso, también en cuanto al tema de la salud y cómo regresar a lo que es el aprendizaje en persona. Y también vamos a hablar en cuanto a lo que es el aprendizaje virtual. So this week we had a number of cases, positive cases of COVID-19 among students and I believe one staff member who are part of the school district, but who do not necessarily go to school, are not in any of the limited in-person instruction happening right now. Entonces, para esta semana hemos tenido varios casos positivos entre lo que tiene que ver con estudiantes y por al menos un personal de lo que es del distrito o personal del distrito escolar, pero ellos no están asistiendo en persona a lo que sería el aprendizaje en persona. Because there were some of the positive cases who were involved in athletics, we wanted to be careful with keeping the high school athletics season going until we knew what the potential impact could be to other students. Debido a que también hubo casos positivos en lo que tiene que ver con el departamento de deportes o los deportes dentro del distrito escolar, queremos nosotros asegurarnos de que nuestros atletas estén nuevamente a salvo al nosotros desarrollar lo que sería y el ver cómo está afectando esto para la temporada en sí en cuanto a los deportes. The situation this week was unique and much more difficult because we had a situation where the local health department was having a difficult time learning from parents and families about the other contacts that students may have had. Fue un poquito única y difícil nuevamente el que nosotros estuviéramos puestos al tanto de esto que se nos informó, porque el centro local de salud nuevamente se estaban dificultando lo que era el reportarse estos casos de lo que estaba pasando. That left us as a school district not knowing how many students or whether any adults working in the schools may have been exposed to the virus. A causa de eso, nosotros, como distrito escolar, se nos hizo un poquito difícil saber qué estudiantes o qué adultos habían sido expuestos al virus. So at the beginning of the week, we took two unusual steps. First, we shared information regarding the situation where a large number of our students had contracted COVID. Entonces, al principio de esta semana, tomamos dos pasos que no son tan comunes. El primero es que tuvimos que compartir o se compartió nuevamente la cantidad de alumnos que habían sido o contraído el virus. We purposefully shared the factual information that those students contracted the virus at a large gathering. A propósito, nosotros estuvimos compartiendo esta información de que estos estudiantes contrajeron el virus en una junta o en una fiesta, convivio, perdón, grande que se tuvo. That was important because we wanted to make sure that families who may have also attended that gathering were aware that these COVID cases existed. Esto fue altamente importante porque queríamos asegurarnos de que las familias que tal vez asistieron a este convivio también estuvieran al tanto de la posibilidad al cual ellos se hubieran puesto expuesto. Ideally, when someone has a positive diagnosis, they work well with the public health agency, and the public health agency
then is able to contact all of those people who may have come into contact with the individual with COVID. Idealmente, cuando alguien llega a tener o ser positivo en lo que es el COVID, trabaja muy de cerca con lo que es la agencia de salud y ahora la agencia de salud hace bien el rastreo de poder saber quién también pudo haber estado en contacto con esta persona o individuo. The second decision that we made was to stop all of our on-campus activities. So that included athletics, and it included the very small groups of instruction that are happening mainly for special education students. La segunda decisión que tomamos fue que nosotros ahora tuvimos que cancelar o poner por alto lo que tiene que ver con los deportes y también con lo que son los grupos pequeños de instrucción, que sí son pequeños, que están sucediendo en persona. As the week progressed and we learned more, we made decisions based on the information that we had each day. And one of the things we learned was that we need to have clearer ways that we make decisions regarding whether school is in session or not. Y nosotros, al nosotros progresar o al continuar los días, ahora tuvimos que decidir conforme lo que íbamos obteniendo la información al día. Y a base de eso, nosotros teníamos que tener una clara manera de cómo poder decidir nuevamente conforme la información que íbamos obteniendo. So that is a step that we have taken as a district leadership team so that as we move forward, we will have clarity for you as parents. Como equipo de liderazgo para el distrito escolar, esa es la forma como nosotros ahora vamos a continuar y de esta manera, también podemos tener esa claridad para ustedes como padres. If you have questions while we are talking and don't want to show yourself in the camera or to speak to us, that is fine. There is a chat feature that you can use at the bottom of the screen, and you can just type your question into there in Spanish or in English. Conforme estamos teniendo esta plática, si es que hay preguntas o si es que tienen algún comentario que desean hacer y no quieren mostrar su cámara o mostrar su rostro, pueden ustedes usar la opción de lo que son el chat. Pueden ahí escribir sus preguntas y entonces ahí pueden hacer sus comentarios y así los podremos nosotros dejar saber a los demás. So the other thing we wanted to talk with you about is the learning experience for students right now and what distance learning may be looking like for you at home. También lo siguiente de lo cual queríamos hablar es en cuanto a la experiencia del aprendizaje virtual que estamos ahorita teniendo y cómo eso quizás pueda verse para ustedes en su casa o sus hogares. Assistant Superintendent Harlan, would you be able to just share a little bit about how the three schedules are different than each other and the work that we're doing within the scheduling committee? Quizás pido si ahora la señora Harlan, asistente superintendente Harlan, podría compartir con nosotros en cuanto a estos tres horarios y cómo estamos nosotros llevando a cabo los horarios que son diferentes. Un poquito podría explicar al público. So I'll start with our youngest learners in elementary. Their schedule goes throughout the day and has sections of time where they are doing whole group live lessons with the teacher and sections of time where they might be doing some independent work on their own. Entonces, quiero comenzar con lo que es el primer grupo, y este primer grupo es de nuestros estudiantes más jóvenes o más pequeños que están en lo que sería la primaria. Estos estudiantes durante el día están llevando a cabo instrucción, ya sea a grupo entero o ya sea instrucción que ahora les permite a ellos hacer trabajo individual. They also will be working in small groups, and at times that small group could be with a teacher or it could be with an education assistant working on reading or math. A la misma vez, pueden haber tiempos en cuanto va a haber grupos pequeños donde los estudiantes van a estar ya sea con el maestro o la maestra o también un asistente de aprendizaje haciendo o trabajando en lo que son las materias de matemáticas o lectura. One of the concerns that I know teachers have and parents have had
is the amount of screen time for young students. And the struggle has been that young students need more guidance and more help from their teacher. And the only way to provide that is for the teacher to be on the screen to watch them. So balancing very young children, their screen time, and providing them with the support they need to learn how to read, to do their math, I know has been a balancing act for teachers. Algo que sí hemos notado en cuanto a una preocupación es la cantidad de tiempo que necesitamos tener para que los estudiantes estén, o el tiempo que están los estudiantes frente a una pantalla. Se ha visto de que los estudiantes necesitan esa guía de los maestros, esa guía de los adultos para que les puedan ayudar, y tenemos que llevar un balance para que los estudiantes estén lo suficientemente pasando tiempo en la pantalla y a la misma vez recibiendo esa guía, esa preparación para que puedan seguir aprendiendo a leer, a seguir aprendiendo con las otras materias. Entonces, estamos llevando a cabo este balance. For our middle school students, they receive most of their core instruction in the morning, and then after lunch have office hours, some electives, and some small group time. Para nuestros estudiantes que están en la secundaria, ellos primordialmente por la mañana están recibiendo la instrucción primordial. Ya por la tarde, después del almuerzo, es cuando están recibiendo ciertas ayudas o ciertas otras clases adicionales. The feedback with that schedule has been mixed. Some parents report and students that they prefer it. They can get one-on-one help in the afternoon that they need and access office hours. Other parents feel like they would like more time with the teachers in the afternoon. And so that's kind of the pros and cons that we're hearing now about that schedule. Algunos de los beneficios de esto, que los estudiantes puedan tener el tiempo por la tarde disponible, es que pueden ahora tener más apoyo, más tiempo uno a uno con el maestro, con la maestra para poder recibir el apoyo, el tener acceso nuevamente a los horarios de las oficinas o de del otro personal. Pero hemos visto los pros y los contras en cuanto a esto también. Algunos dicen que les gustaría tener más tiempo para poder estar con los maestros recibiendo la instrucción. For high school, high schoolers are essentially taking 4 courses, and in a typical high school schedule, they would have 8 classes for a semester. We've broken that up so they'll have 4 classes for one quarter and the other 4 for the second quarter. Para nuestros estudiantes que ahora están en la preparatoria, ellos ahorita están teniendo 4 cursos. Típicamente los estudiantes en un semestre estarían teniendo 8 clases, pero ahorita lo que nosotros hemos estado haciendo es que por las semanas, por las primeras 8, Lisa Harlem, Assistant Superintendent, you said the 4 courses were for the first 9 weeks, first quarter. Lo que sería entonces la diferencia es que ahora van a estar teniendo 4 cursos por cada cuarto. Sería durante el año escolar 4 cuartos, en el primero solamente van a tener 4 clases. So the balance and difficulty here, and the reason that was chosen, was to be able to offer the wide range of electives that are offered at the high school level. The balance here is that students and teachers are trying to get a semester's worth of work and material into a quarter. Entonces, lo que eso nos ha permitido es ahora poder ofrecer las clases selectivas que también se estaban ofreciendo anteriormente durante el año escolar. Es decir, estamos tratando de hacer que todo el trabajo que se hacía durante un semestre se haga en un cuarto de año. And also, the high school currently doesn't have set office hours scheduled for each teacher. And that's something that we know that students have asked for. También algo que se nos ha pedido por parte de los estudiantes es si ha habido o va a haber un horario para los maestros que están dentro de la preparatoria. Actualmente no existe y nuevamente entendemos que eso ha sido solicitado. So when all of these schedules were created by the administrative teams at those levels, one of the things that we said was that we would see how it went and then revisit what we needed to revisit. Well, we're kind of at that point now where we're asking teachers and students, how is it going and what needs to be altered or changed
to meet everyone's needs the best. Cuando se crearon estos horarios, lo que nosotros dijimos es, bueno, vamos a crear el horario, vamos a ver cómo va y después vamos a ver si hay que modificar o cambiar algo en cuanto a este horario. Pues ya estamos en ese punto, ya hemos visto cómo han empezado los horarios, ya estamos viendo las sugerencias de los demás, entonces estamos en el momento para poder ver si hay que hacer algún cambio o ajuste. So we have an elementary, a middle school, and a high school scheduling team. These teams have staff from each building, administrators, and students who are helping to inform what some of those shifts or changes may look like. Tenemos un equipo que está trabajando para poder crear lo que son los horarios o poder modificar los horarios. Esto incluye lo que son directores o administradores, administradoras y también estudiantes. Estudiantes que están informando, dejando saber las sugerencias para nosotros saber cómo hacer o qué ajustes llevar a cabo. As you can imagine, there's a lot of input and different ideas about what folks would like to see changed. And we are hoping that any changes in schedule would be something that we would announce or kind of tweak for the second quarter. Como quizás imaginarán, ha habido muchos comentarios, muchos informes de otros que nos han dejado saber en cuanto a lo que les gustaría que fueran esos cambios. Entonces, una vez que nosotros sepamos cuáles van a ser esos cambios, vamos a estarlo informando también a todos los padres para que estén al tanto. I would say, we've really appreciated teams coming together to try to say, how can we maximize student learning, keeping in mind screen time, which is a real concern for students and parents K-12, just sitting in front of a screen for so long, and also making sure that teachers or staff are available for the one-on-one help that students need. Entonces, lo que nosotros agradecemos es el que nosotros podamos ahora recibir nuevamente estos comentarios de los padres y que podamos nosotros estar al tanto de cómo poder usar al máximo el tiempo que se está teniendo un estudiante frente a una pantalla de los grados kinder a doceavo y cómo a la misma vez también balancearlo con lo que es la instrucción que están recibiendo uno a uno con los maestros o con las maestras. And I accept and understand that there will be no perfect schedule where it satisfies everyone's desires and needs. That's true for staff and students and parents. And we're just hoping to land on something that we think, best meets the needs that we know we have right now, understanding that we won't be able to please everybody. Y yo puedo aceptar, puedo decir que entiendo de que no habrá ese horario perfecto, por decirlo así, que va a poder cumplir con las expectativas o con lo que todos quieren, es decir, con los maestros, con las expectativas de los padres, con las expectativas de los estudiantes. Así es que estamos tratando de crear lo mejor que se pueda en cuanto a lo que es el tema de los horarios. Superintendent Goff, is there anything that I missed? No, I think that was great. I think the way your students are learning is obviously very different than how they've ever learned before. Hace el comentario las asistentes superintendentes. ¿Se me pasó algo? La superintendente Goff dice, no, creo que mencionaste muy bien que la forma, y solamente me gustaría agregar la forma como los estudiantes ahorita están aprendiendo, es de un estilo, de una forma muy diferente a lo que anteriormente habíamos tenido. We know that it may be hard for you to keep up with both the technology that they're using to learn and that they use to track their grades, and then also to be able to help them with their work. Y entendemos lo difícil o el reto que esto pudiera causarles a ustedes como padres en cuanto al uso de la tecnología para que los estudiantes puedan seguir aprendiendo, para que puedan ver cómo van con sus calificaciones, con las tareas. Así es que estamos muy al tanto de esto. For example, we have a new program we use for our older students. For our littlest students, they use a program called Seesaw. And for our older students, we use a program called Canvas.
And that's where you can look in and see your students' assignments. Por ejemplo, para nuestros estudiantes, tenemos programas nuevos, plataformas nuevas que estamos usando para poder ayudar a los estudiantes. Para los estudiantes mayores, estamos usando lo que sería la plataforma del programa Canvas. Para los estudiantes menores o más pequeños, estamos usando lo que sería el programa Seesaw. Estos son los programas donde ustedes como padres pueden entrar y pueden ver cómo van los estudiantes con lo que son sus tareas, sus asignaciones y cómo van haciendo también en cuanto a sus calificaciones. One of the most common questions that we received when we first opened up was, how do students even turn in their assignments using those programs? Una de las preguntas frecuentes que nosotros empezamos a ver cuando comenzamos a usar estos programas era que los padres nos estaban preguntando, ¿y cómo es que mis hijos van a estar entregando sus tareas o sus trabajos en estos programas? So we have created cheat sheets for parents and students and staff to understand how to use the technology. And we will put a link to one of those cheat sheets for you in the chat. Entonces, nosotros hemos creado ciertas ayudas o guías para ustedes como padres para que puedan usar y saber cómo maniobrar o cómo dirigir lo que serían estas plataformas. Y entonces vamos a ingresar eso en lo que son los comentarios, el enlace a uno de estos apoyos o guías para que ustedes puedan verlo. And I'm not sure who will do that. Maybe Andrew could do that for us. Quizás el señor Andrew va a poder ahorita o alguien nos puede ayudar con eso. Gracias, Patricia. If you have questions regarding what we've talked about so far, please feel free to ask. Si es que hay preguntas en cuanto a lo que hemos ahorita hablado, por favor sientan la total libertad en poder hacer preguntas. We really want you to ask. Por favor, pedimos que hagan sus preguntas. Another tool that we're going to start using next week is a survey that we will give to your students on Wednesdays and make available to you as well on Wednesday, and ask that you take it. And that survey will be in Spanish. Otra ayuda que vamos a estar nosotros brindando a las familias y a los estudiantes es que para la siguiente semana, para el día miércoles, vamos a estar compartiendo un enlace, una encuesta que estamos pidiendo que los estudiantes y también los padres puedan estarla llenando. Esto va a ser para la siguiente semana, el día miércoles. Questions will include, are students getting too much work assigned? Do they have too little work assigned? How is their technology working at home? Are there things that are making it hard for them to focus during class? Do they feel that they have a good connection with a teacher? Do they feel that they are having good connections with their peers, with friends? Algunas de las preguntas que ustedes van a poder ver en lo que sería esta encuesta es, ¿están recibiendo muchas tareas los estudiantes o no están recibiendo la suficiente tarea o trabajo que tengan que hacer? ¿Están teniendo problemas con lo que tiene que ver con la tecnología? ¿Están teniendo dificultades al enfocarse con lo que es el aprendizaje virtual? ¿Están teniendo o haciendo una buena conexión con los maestros o no están haciendo una buena conexión con los maestros? Questions for parents are similar, but include other questions such as, is your child excited to go to school every day? Or are they sad about going to school? Do you know the resources that are available to you to help your family with things that are not necessarily about school? Things such as childcare or meals or mental health supports.
Y algunas de las preguntas que vamos a estar haciendo para los padres o para los adultos son preguntas como, ¿están sus estudiantes contentos a la hora de conectarse, a la hora de estar en el aprendizaje virtual? ¿O es que están tristes? Por ejemplo, también una pregunta que vamos a estar preguntando es, ¿saben ustedes como adultos de los recursos? No necesariamente para lo que sería la parte académica, pero digamos, recursos dentro de la comunidad, por ejemplo, para el cuidado de niños, recursos o guías de otros sentidos que se necesitarían del diario vivir. ¿Están al tanto de esto con la comida, los alimentos, cosas por el estilo? You will have questions asking you, does your child know what they are supposed to do on their assignments? And other questions such as, are you are you getting enough information from your child's school, from the school district, from their teacher? Are you getting too much information, too many emails? Are you overwhelmed? Algunas de las otras preguntas es, ¿saben sus hijos, hijo o hija, lo que tiene que hacer en cuanto a las tareas? Es decir, ¿le están dando la suficiente información a usted o a ellos para que puedan terminarlas? ¿O no le están dando suficiente información? O dicho también de otra manera, ¿están recibiendo ustedes los comunicados y la información por parte de lo que son los maestros, el distrito escolar? ¿O no están recibiendo la información que les gustaría ver? O viceversa, están recibiendo demasiados correos electrónicos que quisieran quizás recibir menos. We will use the information from the surveys to change and do better, to better serve your children and to better serve you. So it's really important to us that people participate and respond to the surveys. We will also be giving you those surveys more than once. So you will see invitations to take the surveys multiple times during the year, actually, multiple times between now and Christmas. And that's part of how we see if we are improving, if we are doing a better job. Y nosotros vamos a estar compartiendo estas oportunidades para que ustedes compartan la información con nosotros y es la única manera de cómo nosotros vamos a saber qué cambios se tienen que hacer. Así es que desde ahorita hasta lo que sería la Navidad, van a ustedes a ver varias veces que vamos a estarlos encomiando, dejando saber que participen en estas encuestas para que así nos brinden esa información. So I don't know if you see at the bottom of the screen, if you haven't used Zoom before, but there is a tab that says reactions. And if you click on that tab, you can put your thumb up with your tab, like my thumb. I want to ask you a question. And thank you, David. I want to ask a question and ask you to respond with your thumb up if that is something that is working for you. How's those carrots coming along? Entonces quiero ahorita tomar el tiempo para dejarles saber, si ustedes pueden ver abajo de su pantalla, hay una función que dice reacciones. Si ustedes hacen clic ahí, podrán ver que pueden quizás subir un dedo o pueden ver la manita ahí que va a presentarse. Quisiera yo ahorita tomar el tiempo para hacer una pregunta y quizás ustedes pueden, usando esta función, responder o dar respuesta a la pregunta que voy a hacer. So every other Tuesday, I send out a newsletter to all families in both English and in Spanish. It's called the Superintendent's Update. Do you find that helpful? First, do you know what I'm talking about? Have you seen it? Muy bien. La pregunta sería, cada otro martes yo envío una actualización de parte de la superintendente a las familias. Quisiera primeramente saber, ¿saben de lo que estoy hablando en cuanto a esta actualización que envío cada otro martes? Y nuevamente los encomiamos, como se pueden ver ahí, si ven la reacción, si hacen clic ahí en esa función, si es que tienen disponible, pueden dejar saber su respuesta.
También. We are going to first check to see if you know how to use the reactions, because I don't know if it's a difference between knowing to use the reactions or that they don't get the update. So let's all try to just put our thumb up on the reaction. Muy bien, quiero asegurarme primero, no estoy seguro si es que quizás no se entendió bien la pregunta, si es que no saben de lo que estoy hablando, o primeramente si es que no sabemos usar nuevamente esta reacción. Quisiera entonces pedir primero, si todos pudieran encontrar la reacción y poder ahí hacer clic en la función de la mano donde se ve el dedito que está ahí presente. Entonces, si gustan, por favor, los invitamos a hacer eso. En su pantalla, si pueden ver nuevamente donde dice reacción o reacciones, parece ser que es algo así y ahí van a ver nuevamente esa función. Great. Okay, I'm going to share my screen to show how that's done. Y voy ahora a compartir mi pantalla para enseñarles también cómo podrían hacerlo. And no, I'm not, because it won't let me show that. It won't let me do that, I don't think. Nope. Just kidding. Never mind. Sorry. I think we lost. Oh no, we just got reordered. Okay. Yeah. Doesn't work. Well, you can see the thumbs up if the video's off, so that should work. So, if you are getting, if you've never heard of the superintendent's update, could you somehow just put an N in the chat? Would that be easier? Muy bien, entonces no pude compartir mi pantalla para enseñarles cómo sería esto, pero entonces mi pregunta sería, si no han escuchado en cuanto a lo que son estas actualizaciones de la superintendente, ¿podrían quizás escribir en los comentarios o en el chat quizás un no o una N? No sé si todos tengan la opción de poder ver ahí el chat o si quizás prefieran simplemente prender el audio y dejar saber un sí o un no. Assistant Superintendent, I also made an announcement. Sorry, if those that don't have the option to chat can simply turn on their mic and say yes or no. Thank you. Okay. So I think we need to think about different ways to communicate with you that may be more effective. And to give feedback, if you are not comfortable giving it tonight, you can contact the Welcome Center. And Patricia has put the contact information, the telephone number in the chat for you. Muy bien, entonces tenemos que ser un poquito, bueno, queremos pensar un poquito mejor en cómo poder nosotros ayudar a que ustedes se sientan cómodos en compartir su información. Así es que si en esta noche no les gustaría compartir comentarios o información, está bien, no se preocupen. Como Patricia ha incluido en lo que son el chat, ahí está el número del centro de bienvenida. Por favor, siéntanse libres en poder llamar ahí y también de esa forma hacer llegar sus comentarios a nosotros. A year ago, many of us were out holding these forums in person, in Spanish, in our schools. We held forums at South Shore, we held a forum at Sunrise, we held a forum at AOS. I'm trying to think of where else we went. And what we asked was, how can we do better for our Spanish-speaking students? And you told us what we could do better. And now we need your voice again, because everything has changed so much in teaching and learning. Hace un año tuvimos este tipo de foros donde nosotros teníamos foros en persona. Si no mal recuerdo, tuvimos foros en persona o tuvimos foros con grupos en las escuelas South Shore, en las escuelas Sunrise,
en la escuela, perdón, Albany Options y también otros sitios. Entonces invitamos a la comunidad, a los padres a que pudieran llegar, dar sus sugerencias, sus comentarios. Pudimos obtener mucha información de parte de ustedes. Entonces ahora nuevamente estamos pidiendo que también nos hagan llegar saber sus comentarios, porque estamos en un entorno completamente diferente. El aprendizaje virtual en el cual nos encontramos ahora. Nos quisiéramos saber de lo que son sus opiniones, perdón, de lo que son sus comentarios. Katie, I was wondering, is there any new information regarding childcare opportunities that we can share? One very good resource is Polywog and the Family Connections. Juana Puentes is there to help our Spanish-speaking community make connections to also those daycare providers, childcare providers that that are bilingual and speak Spanish. Entonces, la pregunta que se hace a la maestra Alabac es, Katie, ¿hay alguna ayuda que se podría dar en cuanto a lo que es el tema de cuidado de niños para las familias? La respuesta de la maestra Alabac es que efectivamente uno de los recursos que tenemos en la localidad sería por parte de lo que es el programa Polywog. Tenemos a una persona ahí que podríamos mencionar, su nombre es Juana Puentes. Ella se encarga o ella podría ayudarles a poder obtener listas o nombres y conectarlos con proveedores de cuidado que son bilingües o que por lo menos pudieran hablar español dentro de esta área. And the staff at the Welcome Center, they know we've met and they know sort of how to capture the questions and interest of the families who call about childcare, and then they can also help direct our families to the centralized system of family connections. También tenemos al personal en lo que es nuestro centro de bienvenida, el centro de bienvenida aquí que tenemos de GAPS. Las familias también, por favor, pueden llamar ahí. Ellos están al tanto de lo que es la información que se está pidiendo para poder hacerla llegar a este centro ubicación centralizada para poder ahora entonces ayudar a las familias en cuanto al tema del cuidado de niños. I think one more piece to share, and then staff, if there is anything that you think is important to share, please do. I want people to know that there is free COVID testing this weekend at South Albany High School. And I don't know the hours of that testing, but maybe one of our team members do. También queremos recordarles que este fin de semana, el sábado, en la preparatoria South Albany High School, habrá muestras o pruebas en cuanto al COVID que se van a estar dando a las familias. Y el horario, quizás alguien del equipo me pudiera ayudar. El horario va a ser de 10 a 2 de la tarde. Entonces, en el estacionamiento de la preparatoria South Albany High School, va a ser de 10 a 2 de la tarde. Team, anything more that you want to make sure folks know? Or guests, do you have any questions? Entonces, el equipo, si hay algo más que les gustaría compartir o para aquellos que se han unido a nosotros esta tarde, alguna pregunta que ustedes tengan. I just want to say that we share the City of Albany link in English and Spanish. Thank you, Andrew. I couldn't find the Spanish one. Solo quería decir que se ha compartido por medio del chat la página de City of Albany con respecto al cuidado de niños that Katie Alabac was talking about, que Katie Alabac estaba conversando.
I was just sharing about the City of Albany website about the childcare. Katie? Oh, yeah. Did you want me to? No, I already shared in the chat. Yeah. Okay. Thank you. Thank you for joining us tonight. I appreciate you being here. I know that there is probably a lot more information that you were hoping to get from us, and I hope this was a good start. We will continue to have forums happening, but they are not very frequent. So if you need anything, please contact the Welcome Center and we will do our best to help you. And if you have an idea of how we might be able to better communicate with our Spanish speaking families, please also contact the Welcome Center so that we can change and do a better job with outreach. Thank you. Queremos agradecer a todos los que pudieron conectarse en esta tarde o esta noche a lo que es este foro. Queremos nuevamente encomiar a que se sigan conectando. Vamos a seguir teniendo foros como este, no van a ser tan seguidos. Y primeramente quisiera agradecer porque quizás no es toda la información que ustedes quisieron obtener o que esperaban quizás obtener para esta tarde, pero es el empiezo, el comienzo para poder ustedes recibir y estar recibiendo la información que deseamos compartir. A la misma vez también encomio, si es que ustedes tienen alguna idea o alguna manera en cómo nosotros podemos hacer un mejor trabajo en comunicarnos con nuestra comunidad hispanohablante, por favor déjenle saber al equipo del Centro de Bienvenida y así de esta forma nosotros también queremos seguir haciendo nuestro acercamiento con la comunidad hispana. Buenas noches. Gracias.